Vamos entonces a dar inicio al foro en el marco de la Asamblea General de Aletivisión 2024. Este panel forum se denomina Crecimiento y Competitividad en la Industria Tecnológica de Iberoamérica, desafiando el status quo con colaboración regional. Para esto invitamos al señor Luis Stein. El señor Luis Stein tiene más de 30 años, ha sido emprendedor, advisor e inversor en el foco de startups. Actualmente desde Andes VC se dedica a invertir y apoyar startups. Fue fundador de Imagine Lab para Chile y Argentina, el Microsoft Innovation Center de Chile y aceleradora de emprendimiento de base tecnológica número 1 en Chile y 5 de Latinoamérica. Ha hecho varios esfuerzos para desarrollar el ecosistema de innovación y emprendimiento en Latinoamérica y también como influenciador de política pública desarrolló el primer Deep Dive Nacional de Innovación en equipo con John Cao para crear la primera estrategia digital para Chile creada en el esquema del bottom-up del 2011. Bienvenido, señor Luis Stein. También queremos... Muchísimas gracias. La verdad que un placer estar con esta fabulosa audiencia y un placer verlos mucho tiempo. Gracias, señor Stein. También le damos la bienvenida a la señora Paola Restrepo Espina, quien es arquitecta con especialidad en administración de empresas y especialista en alta gerencia y maestría en transformación digital. Cuenta con más de 17 años de experiencia en el sector de tecnología y en la implementación de modelos gerenciales y estratégicos para la transformación digital en diferentes industrias. Presidió durante 14 años la Federación Colombiana de la Industria de Software, FEDESOC, y ha sido consultora experta en estrategia, innovación y tecnología, mentora de emprendimiento de alto impacto y promotora del liderazgo femenino en tecnología. Actualmente es directora ejecutiva del IAB de Colombia, Gremio de Marketing y Publicidad Digital, cofundadora y miembro de la Junta Directiva de Mujeres TIC de Colombia. Adelante, señora Paola, bienvenida. Andrea, muchísimas gracias, a Leti, a su junta directiva, a su presidente, muchas gracias por la invitación. Encantada de ver nuevamente caras súper conocidas que hace años no veía. Un placer de estar acá. Muchas gracias. También invitamos al señor Javier Peña Capobianco, más de 15 años de experiencia en investigación, capacitación e implementación de estrategias en servicios globales para multilaterales, gobiernos y gremios empresariales. Se destaca los últimos estudios y publicaciones del New Era of Global Service, publicado en el Emerald en el 2023, secretario general, profesor universitario, tutor de tesis de altas posiciones en el MRREE de España. Bienvenido, señor Javier. Muchísimas gracias a todos. Un honor estar en esta reunión. Este panel forum lo moderará el señor Paul Fairboy, VP de Aleti. Adelante, señor Fairboy. Muchas gracias, Andrea. Bueno, como decía Andrea, vamos a hablar de crecimiento y competitividad de la industria TIC de la región. Y quiero desafiar a nuestros panelistas con un enfoque más de colaboración regional. Quiero enmarcar un poco la cancha, arrancando hablando de cómo la tecnología no solamente redefine fronteras, sino también nos expande oportunidades y posibilidades. Iberoamérica se encuentra en ese sentido en un punto de inflexión. Nos enfrentamos con una diversidad de naciones y cada una de ellas con una cartera rica de fortalezas únicas en algunos casos de esos países. Pero también tenemos desafíos. Cada país tendrá diferentes desafíos que enfrenta. Y ante eso implica que tenemos una elección crítica. Podemos persistir en un camino de competencia individual o podemos ir adoptando un paradigma más de sinergia y colaboración. A mi parecer, continuar con este camino individual significa perpetuar un déficit en nuestra región. Un déficit en términos de un desbalance entre las tecnologías digitales que importamos a la región a aquellos que estamos produciendo para nuestro consumo regional y para la exportación fuera de la región. Ese es el desbalance que veo.
Y en ese sentido, el panel deberíamos ir más allá de solo explorar las ventajas competitivas de las naciones individuales, sino ver cuáles son realmente estas oportunidades de colaboración en el sector de tecnologías digitales. Quiero proponer a los panelistas que repensemos cómo la unificación de los esfuerzos y estrategias puede ser un catalizador de una transformación de la industria tecnológica de la región y a su vez, cómo esto podría implicar ser un pilar clave para la prosperidad de la región. En ese sentido, el enfoque no se debe limitar solamente a superar un modelo, digámoslo, tradicional de prestación de servicios que ha caracterizado nuestra exportación digital, sino también buscar cómo vamos a fortalecer en la industria a través del fomento de propiedad intelectual como una pieza fundamental de desarrollo sostenible y de la innovación. Así que estamos aquí para identificar y debatir cuáles son las acciones esenciales que van a convertir la colaboración en un ideal inspirador, en una práctica efectiva y cotidiana, algo que está plenamente integrada en nuestras actividades y estrategias empresariales y industriales. Así que, en este contexto, es un momento de cambio, es un momento de oportunidad. El papel de Aleti es crucial, probablemente más que nunca, siendo un catalizador, un guía, un representante de la voz de las industrias de la región. En ese sentido, Aleti está en la posición única para ayudar a delinear un camino hacia un futuro en donde la colaboración regional no es solo viable, sino convierte realmente en un motor de crecimiento e innovación sin precedente para la región iberoamericana. Arrancando entonces con las preguntas para el panel. Pensamos primero en ventajas competitivas, ¿ok? El contexto actual ha sido países con ciertas ventajas competitivas. Entonces, hablemos un momento sobre cuáles son algunas de esas ventajas únicas en algunos de los países de Iberoamérica que podrían ayudar a ser catalizadores para procesos de innovación y desarrollo tecnológico regionales. ¿Cómo los países de la región podemos redefinir y aprovechar esas ventajas competitivas para mejorar la exportación y eventualmente para colaborar? Pero por el momento hablemos de ventajas competitivas. Regresando a nuestros panelistas, Javier Peña, Paula Restrepo, Luis Stein, los tres tienen amplia experiencia en procesos de desarrollo regional. Representan organizaciones en algunos casos que tienen presencia regionales. ALES en el caso de Javier, IAB, por supuesto, en el caso de Paula. Y Luis también ha participado desde Aleti y han tenido esa visión. Entonces, comencemos con Paula. ¿Cuáles son esas ventajas competitivas que encontramos en países de la región que podrían ayudar a ser catalizadores para una mayor colaboración eventualmente? Pero hablamos de ventajas competitivas. Bueno, pues muchísimas gracias. Una pregunta, yo creo que de gran relevancia, y de allí la importancia de Aleti precisamente. Hoy yo me encuentro en una asociación que es digital, pero de otro sector que es marketing y publicidad digital, y puedo hablar desde afuera, digamos, desde los aciertos y desaciertos, y empezando por los aciertos, y es este tipo de instituciones, la ayuda que dan hacia las empresas y hacia los gremios, pero me voy a enfocar básicamente hacia las empresas, y es precisamente esa mirada regional y esa información. Uno podría calificar que en la medida que uno mida el impacto que tiene el gremio hacia otros, que tiene Aleti como tal, hablemos de un gremio regional, hacia las agremiaciones, es ahí donde uno podría decir definitivamente, si todos colaboráramos hacia el gremio, podríamos hacer cosas maravillosas. Y voy a dar unos temas de ejemplo de cuáles serían esas ventajas, y ustedes muy bien lo tienen aquí mapeado, y es, por ejemplo, el tema de la política pública. ¿Cuánto no se gasta una empresa en mirar cuando yo voy a exportar hacia otros países? ¿Cómo es esa regulación, esos beneficios que da cada uno de los países? O siquiera poder ver si hay beneficios en ciencia, tecnología e innovación en cada uno de esos países, si no es por intermedio de
estos gremios regionales que podemos mirar esa cosa. Pero una de las ventajas es el talento. Yo creo que la pandemia nos dejó algo maravilloso, que es la globalización del talento, ¿sí? Y importantísimo nosotros como empresarios y como gremios saber cómo estamos paradas, por ejemplo, las empresas hoy de Colombia frente a las empresas de cada uno de los países que hacen parte de Aleti. Si definitivamente somos competitivos o no somos competitivos. Esta es una industria que básicamente es basada en el conocimiento, basada en el talento, y sería importantísimo poderme yo evaluar o por lo menos tener ese conocimiento de si voy a abrir un mercado en Estados Unidos, o hablemos de las que hacen parte de Aleti, si voy a abrir un mercado en España, si soy competitivo o no si soy competitivo en ese país, o cómo hago para generar ese tipo de alianzas por intermedio de Aleti, que fácilmente las puedo hacer ya que aquí lo compone. Y pues para no extenderme mucho, en eso mismo se da también en el tema de innovación, en el tema de nuevos modelos de negocio. Algo tan básico como la parte cultural, que no es un desconocimiento, que si yo voy a abrir, por ejemplo, en México, sé, y ojalá yo pudiera tener ese enfoque y los puntos de vista culturales de cada uno de los países, que siendo habla hispanos en algunos, somos tan diferentes en la manera de negociar y en la manera de modelos de negocios. Entonces yo creo que las ventajas están todas puestas sobre la mesa y ustedes tienen la oportunidad gigante, que por ejemplo en el lado nuestro, que IAB está en 47 países, pero en Latinoamérica solo tenemos en 6 países, pues no estamos tan involucrados culturalmente en cada uno de esos, que sí Aleti, porque lo conozco muy bien, pues tienen esa ventaja de empezar a levantar, digamos, esos modelos y esa innovación y todas esas política pública y salarial que tiene cada uno de los países. Y no me quiero extender más, pero por último sería como la parte de capacidades que tiene cada uno de los países para mirar cómo me involucro yo y cómo llego a abrir esos mercados en diferentes países. Por ejemplo, para nadie es un secreto que si yo llego a Brasil, la parte financiera de Open Finance y todo lo financiero, pues son muy fuertes allí. ¿Cómo podría yo ayudar a estas empresas que van llegando y cada uno con sus capacidades puede ir involucrando? Muchas gracias, Paul. Muchas gracias, Paula. Entonces veo que vos ves que una de las ventajas competitivas de la región es el hecho de que hay una Aleti y hay gremios que participan y permite colaborar y coordinar. Y creo que a raíz de su comentario, mi reflexión sería que la ventaja competitiva que encuentras en varios países de la región es justamente el talento, la calidad del talento. Y esta calidad de talento es una pieza clave, evidentemente, para poder competir, no solamente entre nosotros, sino como región que exporta. Javier Peña, la misma pregunta. ¿En la región hay países con ventajas competitivas fuertes sobre los cuales podríamos basar estrategias que permiten expandir la exportación de la región? Bueno, muchas gracias por la pregunta. Bueno, la región, si bien de manera externa puede ser que se vea como, quizás se le pregunta a un externo como algo unificado, en realidad no es homogénea y las realidades son bien disímiles en cada uno de los países. Y también es cierto que no he hecho una investigación específica sobre cuáles son las ventajas competitivas, pero de tantos años hablando con las empresas, lo que podría decir es que hay algunas de estas que voy a mencionar que se observan en algunos países. Por ejemplo, la especialización en verticales y quizás el sector financiero, y no estoy haciendo énfasis en ningún país en particular, estoy pensando en un grupo de países. Verticales o la especialización en algunas verticales. Casos exitosos de internacionalización, por ejemplo. O el tema de ventajas competitivas basadas en lo que son impuestos de algunos países, ¿sí? Otro tiene que ver con la capacidad, por ejemplo, de propuesta de los recursos humanos. Y esto trasciende lo que tiene que ver con lo que es Haití, pero sin duda se ve muy marcado esta distinción en la capacidad de propuesta y de una, diríamos, capacidad de discernir o de disentir en relación a lo que viene dado.
Y eso para las empresas del exterior que les interesa la innovación y no solo aceptar lo que viene dado es algo bastante interesante. Otra de las cosas tiene que ver con las semejanzas culturales que existen con el principal líder de demanda, esto es con Estados Unidos si se lo compara con otras regiones, y la proximidad geográfica. Ahora, cada una de estas no aplica de la misma forma a cada uno de los países, incluso cuando se habla de proximidad geográfica, no es lo mismo 3 horas que tiene Costa Rica con 9 horas que tiene Buenos Aires para ir Pero a... ciertamente, Javier, es una ventaja de que si encadenamos entre, como decís, Costa Rica y Uruguay o Argentina, en este caso, es una forma de ayudar a las empresas uruguayas y argentinas exportar hacia Estados mediante Costa Rica, ¿no? Sí, mi razonamiento es que precisamente que estas ventajas competitivas no existen en toda la región per se, sino que existen de manera individual en algunos países. Y lo que sí quizás exista como ventaja que es transversal a los países de manera unificada, viendo de vuelta el principal eje de demanda es la proximidad horaria. Y eso es lo que se me ocurre como una de las cuestiones que como denominador común pueda utilizar la región. Sobre las posibilidades de colaboración, entiendo que tienen que ver con las próximas preguntas y ahí tengo algunos concerns específicos que tienen que ver más con lo filosófico, pero si Así querés, es. vemos luego. Muy bien, muchas gracias, Javier. Luis, has tenido una carrera de ser multinacionalista, sos multinacional, de hecho, y has trabajado en Aleti en ese sentido. ¿Cómo ves la competitividad dentro de la región? Estamos compitiendo como países. ¿Y qué factores podría permitir de que esa competencia entre los países lleva a ser un catalizador para una colaboración efectiva y que llegamos a exportar más porque tenemos algunas ventajas únicas en algunos de los países? A ver, bueno, ante todo, igual quería agradecerles realmente, muchas gracias, Juan, por invitarme, bueno, a todos. La verdad que hace bastantes años que no estaba interactuando con ustedes y quería felicitarlos porque realmente se ve impresionante desde el tamaño de esta reunión hasta todas las iniciativas que veo que están desarrollando. Y la verdad es que, como vos bien decís, yo me sumé a mi asociación en ese minuto, que hoy se llama Chiletec, eh, justamente porque en ese momento Chile era número 2 del mundo en desconfianza y teníamos que lograr de alguna manera aprender a colaborar entre las empresas chilenas si queríamos ser capaces de exportar, cosa que era indispensable porque Chile es un mercado muy chiquito. Entonces la única forma de hacer crecer la industria era exportando y en ese minuto la idea que tenía sentido, o al menos la que a mí se me ocurrió y que llevó muchos años implementar, era hacer un polo de innovación, es decir, tratar de juntar a muchas empresas en un mismo edificio, cosa que con esa cotidianeidad de verse todos los días se generen vínculos de confianza que permitieran que las empresas colaboráramos y pudiéramos empezar a prestar servicios en forma conjunta. Y la verdad es que eso funcionó increíblemente bien. Y de alguna manera me parece que Aleti es un poco eso, ¿no? Esa forma de facilitar la colaboración entre todos los jugadores. Estamos, es cierto, en países distintos, pero creo que tenemos una homogeneidad cultural espectacular. Es decir, estamos viviendo en un momento súper complejo del mundo, ¿no? Después de muchos años que, al menos en retrospectiva, se ven como años que venía bastante tranquilo el mundo y demás. Ahora de vuelta tenemos guerras mucho más relevantes de lo que nos gustaría tener en el mundo. Y nuestra región, que por supuesto tiene sus issues como todas, pero es una región donde culturalmente realmente hay diferencias mínimas.
Perdón, vuelvo un poquito a lo que decía Paola, para mí el talento que hay en nuestra región también es espectacular. Es decir, no sé, es decir, probablemente un poco en base a la educación. En- hay algún micrófono abierto. Pero bueno, en base entonces, yo decía bastante al tema de todo el talento que hay, toda la ciencia que hay en la región, creo que tenemos que aprender a usarla de forma bastante más colaborativa de lo que lo estamos haciendo hoy. Y para eso me encantaría mirar un poco a la industria de emprendimiento y de venture capital, ¿no? Que era una industria que era muy local hasta la pandemia. De hecho, les gustaba decir a los venture capitals que solo invertían en los emprendimientos a los que podían ir caminando o en bicicleta. Y gracias a la pandemia, si algo bueno tuvo, es que se dieron cuenta que los venture capitals podían perfectamente invertir en lugares mucho más grandes que a los que podían ir simplemente en bicicleta. Y hoy el venture capital está muy deslocalizado y, y de vuelta, creo que nuestra región tiene mucho talento. Estaban mencionando antes el tema del uso horario, que es súper crítico para los que quieren trabajar. Entiendo, y ustedes deben tener mejor las estadísticas que yo, que hace poco tiempo, no sé si el año pasado, por primera vez México empezó a ser más barato que China, proveyendo unos cuantos tipos de servicios que usa regularmente Estados Unidos. Es decir, yo creo que hay una oportunidad increíble. Nos ha pasado en eventos de Aleti de proponerle a los mexicanos que miren para el sur en cuanto a la colaboración para poder prestar los servicios hacia el norte. Sí, de vuelta, yo creo que tenemos unas oportunidades increíbles. Creo que Aleti tiene un rol fundamental en facilitar esa colaboración y tal vez irnos a miradas que pueden sonar a veces un poco extremas, como la de Moshe Maná. No sé si oyeron hablar de este empresario israelí, que es el que hizo el Meatpacking District en Nueva York. Es un gran inversor de real estate. Y el tipo se fue a Florida, básicamente a Miami. Se compró como 30 hectáreas en Wynwood y está haciendo oficinas. Y después lo que hizo es comprarse 80 edificios en downtown Miami, que estaba básicamente muerto. Realmente estaba muy, muy feo. Y está haciendo un gran centro de innovación. Y su visión, no quiero, digamos, me disculpan si los números no son precisos, pero no importa tanto los números como la visión que tiene, es que si Estados Unidos gastaría algo así como el 3% de lo que invirtió en Afganistán para hacer la guerra en Latinoamérica, podríamos hacer un bloque económico, las Américas, ¿no? Donde Latinoamérica se convertiría realmente en un bloque junto con Norteamérica, que es el consumidor más grande, eh, y sin sacar nuestros emprendimientos o empresas de donde están, sino facilitándoles la llegada a Estados Unidos, pero dejándolos cada uno en sus países. Y me parece que esa visión es una visión increíble. Y de vuelta, todo va a parar al tema de la colaboración. Y por último, un tema que me acuerdo que hablamos hace muchos años en Venezuela. Nosotros tendríamos que poder intercambiar servicios entre nuestros países como intercambiamos servicios de telecomunicaciones. Son tan unos y ceros los unos como los otros, y deberíamos eliminar todas las barreras arancelarias posibles y entonces podríamos nosotros realmente colaborar mucho más fácil para poder prestar servicios en cualquier lugar del mundo. Muchas gracias, Luis. Una cosa que mencionas sobre el venture capital, ¿no? Me imagino que estabas hablando más que nada del venture capital dentro de la propia región, países en donde se comienza a gestionar fondos de inversión en tecnologías y emprendimiento. Pero es cierto que la mayoría de la inversión, creo que es el 86% de la inversión en emprendimientos en tecnología va a dos países, Brasil y Argentina. Mi propósito o mi propuesta sería, si eso es cierto, de que hay dos países que han capturado una gran capacidad
de hacer inversión, deberíamos los demás países tratar de canalizar nuestros emprendimientos a través de ellos. Es decir, ellos son los naturales sedes de la innovación y de la capacidad de capturar inversión y deberíamos trabajar con Brasil y Argentina. Esos son los tipos de ventajas que tienen un par de países que podrían convertirse en oportunidades de colaboración. Mencionamos la zona horaria, ¿cierto? Zona horaria es una cosa de servicios que bien menciona. Entonces, evidentemente, todos tenemos una ventaja competitiva de que estamos cerca en zona horaria a los Estados Unidos. Bueno, entonces podemos dar servicios y si tenemos talento, pero eso tiene un techo, ¿verdad? Solo hay tantos trabajos que se puede dar en servicios que genera el nivel de vida, el tipo de prosperidad económica que quisiéramos como región. Obviamente ese techo todavía no hemos llegado ahí. Algunos países sí. Países pequeños como Costa Rica, uno diría cuánto más servicios se puede colocar en Costa Rica. Si Costa Rica no se encadena con sus vecinos, ¿cómo puede crecer? ¿Verdad? Tendría que ascender en su propuesta de valor y no solamente en más técnicos dando servicios a distancia. Tiene que subir en la cadena de valor. Entonces hay una oportunidad ahí de que Costa Rica tiene que encadenarse con países vecinos que pueden juntos ayudar a exportar más de servicios porque tiene una relación con el mercado. Pero también tenemos la ventaja de que tenemos países grandes, México, Brasil, Argentina, que consumen mucho. Y el resto de la región podríamos ser más atentos a desarrollar mercados de consumo regionales mucho más integrados. Obviamente queremos llegar a una zona económica digital integrada en donde digo digital para que los servicios y productos digitales fluyan dentro de la región, porque si no es así, no podemos llegar a tener productos del tipo de valor que sean exportables. Pero siempre me preocupa, después de las respuestas, siempre me preocupa en el tesis de la apertura, en mis comentarios, menciona de que hay un déficit en lo que importamos en tecnología versus lo que exportamos. El déficit es muy grande. Y no he escuchado todavía de que ni siquiera con nuestras ventajas competitivas entre algunos de los países, que podríamos llegar a cerrar ese déficit del imbalance de la importación versus exportación de tecnologías digitales. Entonces, la segunda pregunta justamente tiene que ver con lo de la oportunidad de colaboración. ¿Qué vamos a hacer específicamente para que los países en Iberoamérica colaboremos en industrias de TI, siendo quizás en el tema de conocimiento, talento, siendo en temas de recursos, mencionamos venture capital? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuáles serían las oportunidades específicas, concretas, de colaboración entre distintos países, mercados de la región, para que podamos llegar a desarrollar esos mercados y eventualmente exportar más? Comencemos con Javier, porque recuerdo que Javier, creo que está por ahí. Ahí está, Javier. Javier, decías que sí tenías algunas ideas de la colaboración, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles serían algunas de esas ideas específicas de colaboración para que podamos llegar a producir y exportar más? Bueno, que dije que tenía algunas ideas sobre el tema de la cooperación, lo que tenía soluciones sobre la cooperación, que son cosas distintas. A ver, primero por lo positivo. Siento que sí es posible generar instancias de colaboración. Hay o se han iniciado estas instancias de colaboración entre sectores y, por ejemplo, Perú es un buen caso. A nivel de intrasector, a través de lo que son los encadenamientos productivos, es un caso que en Costa Rica ha funcionado muy bien. A nivel de lo que son las empresas, esto no sé si es que tiene que ver con toda la región, pero sin duda, al menos en este caso de Uruguay, el tema de las fusiones y adquisiciones se ha desarrollado en los últimos tiempos y por lo tanto hay una historia ahí de colaboración, quizás a través de jerarquías, pero sí hay una colaboración. Entonces, creo que sí es posible generar esas instancias, diríamos, ¿cómo decirlo? Como atomizadas o aterrizadas de colaboración entre empresas o programas. Ahora,
mi cuestión, mi pregunta, con esto de estar estudiando un doctorado, se me generan más preguntas que soluciones en este momento, en toda la vida. Y mi pregunta que tiene que ver con lo que hablamos de la colaboración, si en efecto estamos hablando de colaboración o si estamos declarando, si estamos hablando de una colaboración retórica, ¿sí? Y si, ¿qué significa esto? A ver, cuando una empresa existe, asumo que el paradigma que se sustenta esa empresa tiene que ver con el libre mercado, tiene que ver con el capitalismo y al final del día con el paradigma individualista. Entonces, mi pregunta es, ese paradigma individualista en el que una empresa para existir tiene que optimizar los recursos y generar las mejores soluciones en el contexto donde se va a desarrollar, sea a nivel nacional, a nivel internacional. Ese paradigma, sinceramente, ¿es viable de ser compatible con una instancia de colaboración? En lo que es particular, me genera dudas si efectivamente esa instancia, ese modelo filosófico en el cual estamos, y de los cuales no quiero decir que estoy oponiéndome. De hecho, no quiero poner como antagonismo capitalismo y socialismo y que yo soy socialista. Estoy bastante lejos de eso. Pero simplemente es tratar de entender si lo que estamos pidiendo tiene que ver con la sustancia en la cual como empresas estamos habituados a trabajar. Entonces, si en efecto colaboración supone generar un proyecto donde todos los que van a participar van a generar una idea y se va a ejecutar esa idea aun cuando existan diferencias o matices de cada una de las unidades, bueno, si aceptamos eso como premisa, como válido, ok, vamos a generar una instancia de colaboración. Ahora, la colaboración debe asumir, por lo tanto, que existen diferencias entre los actores, que existen no ciertas, ¿cómo se llama?, capacidades propias mejores que las del otro. Entonces, ahí es que se me genera una duda si efectivamente la instancia o las oportunidades de colaboración en el largo plazo y de manera escalable pueden realizarse a nivel empresarial y en este caso estamos hablando de empresas. Aún así, entiendo que sí es posible, como dije al principio, generar instancias de colaboración de manera atomizada, como los ejemplos que planteé. Y quizás una de las instancias de colaboración, ustedes decían hoy, que me pareció muy interesante, que habían generado por ejemplo, rondas de negocios específicas en TI. Nosotros también hemos generado rondas de negocios en ALES y el objetivo de estas rondas de negocios no está, en general, cuando una TPO, una agencia de promoción está pensando en rondas de negocios, están pensando en el modelo de exportar e importar. Y en este modelo, más allá de TI, sino de nosotros de exportaciones de servicios también, la figura del partner es más importante que el de importador o exportador. Entonces, en ese sentido, me parece que sí es viable generar, por ejemplo, acciones concretas, como por ejemplo, vincular a oportunidades que ustedes den vuestra ronda de negocios con las nuestras y con el propósito de generar partnership para lograr un mejor acceso internacional, ¿sí? Eso puede ser una instancia concreta de colaboración. Ahora, si decimos colaboración así como genérico, me resulta que puede llegar a ser desafiante por el modelo en el que nos encontramos desde el punto de vista estructural. No sé si me Sí, explico. y en esta estructura las empresas son así y eso hace que los países sean así. O sea, el Ministerio de Economía del país, el Ministerio de Comercio Exterior, piensa en el desarrollo de su país, su agenda política, sus resultados, y tiende de no pensar en que si me uno con mi vecino puedo lograr más, ¿verdad? Eso cuesta, eso cuesta. Bien, Paula, la misma pregunta. ¿Algunas ideas de oportunidades específicas para que los países y las empresas, las industrias de TI estemos colaborando más en desarrollo de tecnologías? Pues yo pensaría que desde 3 puntos de vista, a mi parecer, podría ser unos temas de colaboración, y el primero, y no lo desligo de lo que habíamos hablado ahora, y era el talento y ese fortalecimiento de capacidades. Y yo creo que ese levantamiento de capacidades de cada uno de los países es importantísimo para empezar a unir los esfuerzos y decir, podemos llegar
a tal o tal sector dependiendo de las capacidades que tengamos uno. Otro que está ligado en el tema es de Quizás los un sectores. ejemplo, Paula, nada Nosotros, más como ejemplo, pensando en no, mapeo de es sencillamente talentos. lo que hablaba yo ahora, de que hay sectores fuertes, por ejemplo, financieros, o hay sectores fuertes en agro, o hay sectores fuertes en health, y es poder uno llegar conjuntamente entre países con ese fortalecimiento a otros mercados, no sé, un mercado como Estados Unidos que a veces es más exigente en el consumo. Entonces, allí ese fortalecimiento tanto de Sí, sectores como de ahora talentos y habilidades. Perdón, Pedro, es importante. Hay algo aquí que lo viví yo cuando estuve en la federación, y es que nosotros como empresas de tecnología siempre queremos hacer de todo. Y aquí es de gran importancia la especialización. Y ahí es donde también va de la mano el desarrollo de esas capacidades y cómo nos podemos unir. Y el tercer punto es el tema impositivo. Muchas veces esas son barreras de entrada en cada uno de los países, y esas alianzas desde afuera con las empresas que tienen que ver con esos países, pues ayudan muchísimo a llegar y a derribar esas barreras de entrada que tenemos. Y en ese sentido, entonces ya me voy al tema de Aleti y cómo nosotros con colaboración podemos impactar esos gobiernos. Hay unas asociaciones más pequeñas que otras que no tienen ese impacto directo hacia los gobiernos, pero que nosotros o ustedes como Aleti, perdón que diga nosotros, estaba transportándome años atrás, podemos nosotros llegar a esos gobiernos para impactar esas barreras de entrada, que es la única forma de derribarlas, y es esta colaboración como países. ¿Sí? Muchas Eso gracias. es lo que tengo para decir. Muchas gracias, Paula. Luis, Stein, la misma pregunta sobre oportunidades específicas, cómo podemos colaborar para desarrollar iniciativas de TI más multipaís o sectorial, multi-enfoque, digamos, para que exportemos más como región. Creo que hay como un desafío en el tema de especialización, ¿no? La verdad es que los estoy escuchando todo el tiempo y me acordaba que parte de mi viaje en Chiletec y después en Aleti, Huitza y demás, vino de que hicimos uno de estos temas de Corfo, digamos, estos apoyos de Corfo para ver cómo hacíamos un grupo de empresas de TI para exportar. Y parte de eso fue ir a Estados Unidos a tratar de vender allá. Y me acuerdo que la reacción era bien clara, ¿no? Uno llegaba ahí y te decían, bueno, ¿qué hace tu empresa? Y la mayoría de nosotros decíamos, bueno, mi empresa hace de todo, ¿no? Porque era la única forma de sobrevivir para una pyme de TI en Latinoamérica, o la gran mayoría. Los gringos se daban vuelta y se iban. Se acabó la conversación. Si vos no sos especialista, si no sos el mejor en algo, no me interesa, ¿no? Entonces, el tema es cómo sumar esos nichos donde podemos ser muy especializados, probablemente juntándonos con otros pares de especialización nuestra, podemos ir y ser el mejor en inteligencia artificial aplicada a agro, ¿no? Es decir, buscar estos espacios de colaboración para poder realmente ser el número uno para ir a prestar ciertos tipos de servicio. Y recién mencioné lo del agro porque de vuelta estaba escuchándolos y pensaba, hace muy poco fue Punta Tech, un evento de networking fabuloso que se hace la segunda semana de enero en Punta del Este, en Uruguay. Y además del evento principal, que es una muy linda instancia de networking, se hacen un montón de side events, aprovechando que toda esta gente de la región está en Uruguay. Y uno de los eventos fue digamos, con gente de Arabia Saudita, hablando de seguridad alimentaria. Y los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita están mirando a Latinoamérica como su espacio de seguridad alimentaria en el mundo, ¿no? Ahí tenemos un ejemplo. Yo creo que tenemos una oportunidad de
poner toda la tecnología, y realmente tenemos países súper expertos en cosas muy distintas en tecnología agropecuaria: Brasil, Argentina, Chile, Perú, y podemos seguir hablando. Digamos, ahí hay una oportunidad increíble de ser los genios mundiales en tecnologías para el agro, por ejemplo. Es decir, yo creo que hay que buscar este tipo de cosas, ¿no? Y otra cosa que me acordaba mientras los escuchaba hablar era cuando me tocó armar la aceleradora de la industria de tecnología. eh, Regularmente nos juntábamos y le contábamos a todo el mundo qué estábamos haciendo. De hecho, nos tocó entre descubrir e inventar la innovación empresarial, porque no podíamos tener plata pública de Corfo todo el tiempo, entonces teníamos que empezar a interactuar con empresas, y se nos ocurrió que iba a ser mucho más fácil innovar para las empresas si trabajaban con startups, y así logramos atraerlas. Pero nosotros nos sentábamos y le contábamos a todo el mundo qué estábamos haciendo y cómo lo estábamos haciendo. Y nos miraban y decían: ustedes son estúpidos, nos están diciendo cómo copiarlos, ¿no? Y mi respuesta era: hasta que no haya 100 aceleradoras como Imagen, en ese caso, en Latinoamérica, no va a haber masa crítica, no vamos a poder avanzar, ¿no? Y creo que hay que tomar un poco esos ejemplos de colaborar y a la vez especializarse en algunas cosas. Y me voy un segundito para atrás. En el 2010, Corfo, la Agencia de Desarrollo de Chile, y empezó este programa Startup Chile. Y yo estaba fascinado porque yo creí que iba a llevar 2 o 3 generaciones cambiar el aspiracional. Los chilenos soñaban con ser gerentes de banco, y en muy poco tiempo empezaron a soñar con ser emprendedores, ¿no? Y eso lo hizo una política pública espectacular. Y como bien decías, muy probablemente Brasil y Argentina reciben el grueso del venture capital que viene de afuera, pero Chile tiene un montón de venture capital en Chile, atraído también por políticas públicas, ¿no? Y esas son otras cosas que tenemos que mirar. Pero de vuelta, busquemos oportunidades, como Ujú. puede ser la oportunidad de tecnología para el agro, y seamos el mejor del mundo, y vayamos al mundo y vendámosle, juntando, colaborando entre nosotros para eso. Muchas gracias, Luis. Regresando a los tres, entonces, hemos estado hablando de algunas de las oportunidades de colaboración. Hablemos un momento sobre algunas de las barreras y cambios necesarios para que esto pase. Creo que Paula mencionó cosas en la parte tributaria. ¿Qué otras barreras están impidiendo colaboración efectiva entre nuestros sectores y empresas? ¿Habrán algunos barreras de tipo culturales, económicas, políticas que están limitando que podríamos identificar? Comencemos con Javier esta vez. Ok, genial, muchas gracias. Bueno, justo nosotros acabamos de terminar un estudio para CEPAL en el que identificamos o tratamos de investigar, perdón, por qué las empresas de la región, por ejemplo, exportan o no exportan a la región. Y tiene que ver con varias cosas. Tiene que ver con temas regulatorios endógenos y tiene que ver con temas culturales de la región. Y también tiene que ver con temas comerciales extrarregión, ¿sí? Con el tema del punto de vista regulatorios, se ha mencionado acá Uruguay, estoy en Uruguay, es una excepción el tema de no tener que pagar impuesto a la renta, que ni siquiera muchas empresas lo tienen en cuenta esto desafortunadamente en Uruguay. Y eso es algo sumamente positivo que evita lo que es el tema de la doble tributación. Pero en algunos países sigue existiendo ese tema de la doble tributación y es algo que duele muchísimo a las empresas que exportan sus servicios. O el tema de la formalización de cómo se establecen como empresas o el tema de cómo se liquida una empresa y los procedimientos que tiene y las repercusiones que ello tiene. Y otra de las cosas bastante obvias
bastante obvio. Quiero decir que surge en este momento, pero triste al mismo momento, es el asunto de las visas, de la necesidad del movimiento de personas en América Latina para las empresas, al menos que nosotros hemos entrevistado en los 5 principales países exportadores. Es el tema de las visas, sigue siendo un concern para mover recursos humanos en la región. Entonces, hay algunos temas que tienen que ver definitivo con el tema de la política pública o de la regulación, pero hay temas también del punto de vista de temas culturales, que es cuánto lleva la concreción de negocios en América Latina. Si bien es más fácil, quizás, vamos a corregir, quizás es más fácil entrar por vínculos y relaciones en América Latina, generar credibilidad o generar negocios en base a credibilidad de algunos de los países que ya tienen cierto renombre en América Latina. Al mismo tiempo, es un desafío los rates que pagan las empresas en América Latina y además el tema de los tiempos que se generan de negociación en América Latina para cerrar los negocios. Y al momento, y en tercer nivel, lo que vimos ahí es el asunto de las oportunidades de negocios fuera de la región. Entonces, por ejemplo, surgieron muchas cuestiones con relación a Estados Unidos y las posibilidades que existen reales de venderle a un mercado más amplio, un mercado que paga mejor rate, que se hacen negocios más rápidos o a un tiempo relativamente similar al que se puede invertir en América Latina. Pero para eso, como decía nuestro colega, se necesita especialización, se necesita inglés, se necesita otra serie de cuestiones. Entonces, siento que no es una unicausalidad lo que genera estos desafíos y por lo tanto como el abordaje debería también ser multicausal, multi aproximación, ¿no? Porque Ujú. se pueden mejorar ciertas cuestiones del punto de vista legal, sí es cierto, aun cuando muy demorado, porque ni siquiera los gobiernos o las agencias tributarias están interesadas o lo abordan este tema. Pero nosotros por lo pronto lo que hemos estado haciendo y hemos terminado de hacer, por ejemplo, es el asunto de tratar de identificar cuáles son las limitaciones fiscales, cuáles son los procedimientos para exportar, tanto exportar como importar en los países de la región, viendo cuáles son los aspectos culturales de cada uno de los países y eso lo hemos puesto a disponibilidad de toda la región. Así que sin duda que son desafíos de diferentes formas. Pero que hay que pensar cómo abordarlos y que no son fáciles de abordar. Gracias, Javier. Sé que Paula tiene solo un par de minutos más con nosotros. Le paso la palabra a Paula. Estamos pensando en esas barreras y cambios necesarios para facilitar. Y mencionaste, como Javier, también el tema tributario. Otras de las barreras culturales, políticas, económicas que está impidiendo esta colaboración. Paul, gracias. Y Otto, perdón, ya en unos minutos salgo, pero quiero, no me voy a extender en la parte tributaria, que ya Javier hizo un panorama bastante claro de esto, pero sí de pronto hablar de los temas culturales y me van a matar de pronto los compañeros, pero esto es una percepción simplemente personal que creé durante el tiempo de experiencia y es que, por ejemplo, mucha gente no conoce esas culturas, así seamos vecinos, pero por ejemplo, cuando uno llega a México, los negocios están basados en la confianza, es diferente. Cuando uno llega a Ecuador, el tiempo de negociación es más largo, a mi parecer. Cuando uno llega aquí a Colombia, de pronto un sí quiere decir un no, y la gente no se da cuenta de eso. Y eso hace también que alarguen mucho los periodos mientras se conoce culturalmente el país al que se llega. Y eso tiene que ver también con el conocimiento de los mercados, que muchas veces no nos detenemos a conocer el mercado y las exigencias del mercado para llegar. Y tiene que ver con el abordaje de las ciudades. No es lo mismo yo llegar a expandir un mercado a un país a través de un tercero o con personas directamente allá o con un partner. Y eso también tiene que ser ese análisis y el desconocimiento hace que también sea una barrera. Eso es lo que tenía como para adicionar a lo que Javier muy claramente expuso. Muchas gracias, Paula. Y de antemano, gracias de nuevo por participar en el panel en caso que tengas que salir. Luis,
regresando con usted ese tema de barreras y cambios necesarios. Sin entrar por ahí tanto a específico a cambios necesarios, porque quién es uno para pensar qué cambios hay que hacer, se me ocurre que tal vez habría que pegarle un impulso fuerte al tema de M&A, ¿no? Es decir, yo siento que la industria de TI siempre fue muy tradicional, es decir, nos acostumbramos a hacer una empresa en base a un grupo de empresarios que tenían algunas cosas en común y dedicarnos 20 o 30 años a hacer crecer esa empresa sin buscar otras alternativas de hacerlas crecer. Yo me pasé mucho de esa industria a la industria de emprendimiento, venture capital y demás, y la verdad es que en este tipo de industria se han acelerado esas transformaciones muchísimo, ¿no? En este minuto, mi startup más linda es de una pareja, marido y mujer de India, que se hicieron 18.000 kilómetros a Chile, postularon a Startup Chile, ganaron y hoy tienen una empresa que, si bien es una empresa que surgió de Chile, hoy están basados en Singapur y lo que hacen son ingredientes básicamente para reemplazar los químicos multiprocesados de los alimentos por vegetales. Y esta empresa, tuve la suerte de juntarme, de sumarme a ellos en el 2019, 2020, y es una empresa que hoy está haciendo su serie A y tiene la mitad levantada en Singapur a 140 millones de dólares. Y a nosotros nos ha llevado muchísimos más años que eso lograr que escalen nuestras empresas, ¿no? Y esta no es la mejor empresa, esta es simplemente una muy buena, ¿no? Y más allá de que nos guste o no nos guste un Globant, es decir, uno tiene que respetar esta cosa increíble que lograron hacer, creo que también tenemos que pensar más en el tema de aprender, eh, dejar ir un poco nuestras empresas, ¿no? Aprender o a vender parte de ellas para financiarlas, cosa que no estamos acostumbrados, o a simplemente venderlas o fusionarnos con otras empresas. Seguramente entre todos estos comités que escuché antes que tenían, tienen un comité de M&A, pero creo que tener un lindo listado de todas las empresas que agrupa Aletti, ¿no? En cada una de sus asociaciones y la voluntad de probablemente pasar a pertenecer o en parte pertenecer a un grupo más grande, eso nos puede ayudar a mucho más rápido empezar a tener estas multilatinas, como las llaman muchas veces, ¿no? Empezar a integrar nuestras empresas, juntarlas y que empiecen a operar como empresas que operan ya en varios países y probablemente esa es una muy buena forma de allanar esos temas. Y va de ambos lados, ¿verdad, Luis? La actitud que necesita para ser adquirido, pero también de querer ir a adquirir. ¿Me explico? Hay que tener ambas en el ecosistema. Muy bien. Muchas gracias, Javier, también, y Luis por participar en el panel. En los últimos 10 minutos que tenemos, quiero abrir el micrófono a que quienes están aquí presentes puedan hacer algunas de sus reflexiones y preguntas también. Voy a ir por las manos levantadas, comenzando con Otto Rivera. Otto, Hola, ayúdenos a muchas entender. gracias. Hola, saludos. ¿Se me escucha? Saludos. Oyendo a Luis, precisamente que hablaba de multilatinas y perteneciendo yo a una empresa multilatina, me he encontrado algunas barreras en participación y voy a irme directamente al tema de licitaciones públicas o concursos de la administración pública. He encontrado varias cosas que a mí me preocupan en general y es, en varias de las licitaciones he encontrado la posibilidad de participación de empresas extranjeras o de consorcios que facilitan la participación de empresas extranjeras, pero dentro de la revisión de requisitos me he encontrado con que todavía las administraciones establecen cierto tipo de barreras de protección para nacionales. No está malo, es un tema de soberanía nacional, pero
hay que hacer notar que en la participación sí están utilizando la posibilidad de que empresas extranjeras lo hagan. Y esto no solamente ocurre con la participación de profesionales, sino también con la presentación de requisitos o con cierto tipo de exigencias. Ese es uno de los puntos que encuentro ahí. Y hay otro punto de manera general que me parece debería ser revisado con muchísimo cuidado y representa una restricción bastante fuerte, y es los tratados de doble tributación. Haciendo una revisión de varios países de cuáles tienen tratados de doble tributación entre los países de América Latina, muy pocos tienen este tratado de doble tributación, con lo cual hay una afectación muy fuerte en el devenir de las empresas y sobre todo en la parte de réditos. Así como hay que hacer una revisión de remesas al exterior. Hay casos en que son muy fuertes el castigo que se da a empresas y sobre todo si son pymes por remesas al exterior o por cambio de pagos en un país que tienen que ser trasladados a otro. Hay un castigo bastante fuerte en ese sentido. Y son los tres temas que considero importantes ver, aparte de otro que afecta, que es el tema de la remotidad o la virtualidad. Gracias a la pandemia está probado que se puede hacer muchísimo trabajo de manera remota, sobre todo en tecnologías de información, y se sigue promoviendo la participación presencial, sobre todo en licitaciones públicas, de profesionales que podrían estar participando, sobre todo en una relación consorcial que se pueda dar con empresas. Y este es otro tema en el que me parece Aleti debería estar considerando o haciendo o generando opinión, por lo menos. Gracias. Muchas gracias, Otto. ¿Alguna reflexión de respuesta, Javier o Luis? Pues eso que lo que decía Otto, que es bastante interesante, al menos que para mí uno de los principales, si no el principal, el dolor de las empresas tiene que ver con el costo que implica la doble tributación, y estoy totalmente de acuerdo en eso. Ahora, el asunto de los acuerdos de doble tributación es correcto, es una vía. Y también es correcto es que en América Latina no existe un entramado de acuerdos de doble tributación. Y by the way, no voy a mencionar el país, pero en su momento estaba haciendo una consultoría en ese país y una empresa muy importante me dijo que había abierto, como España tiene un acuerdo de doble tributación con casi todos los países de América Latina, esta empresa había abierto una oficina en España para desde España facturar a América Latina, y eso literalmente es, con perdón de la expresión, defraudación tributaria, a menos que tengas en España obviamente las operaciones reales. Entonces hay que tener mucho cuidado con esa historia. El asunto está en que hay países que tienen más ventaja competitiva, en este caso haciendo mención a la primera pregunta, y perdón que ponga el burro en este caso primero, pero de manera objetiva, sin duda Uruguay en ese caso creo que tiene la de ganar. Y hay países que todavía, porque no tienen que pagar el impuesto a las empresas al momento de este tipo de impuesto a la renta. Y hay países que desafortunadamente se tienen una de las cuestiones que, a ver, vos podés solucionar este tema de la doble tributación por los acuerdos de doble tributación, y también lo podés resolver o paliar con lo que se llama los tax credit, que es vos exportaste al otro lado y diríamos que tenés un crédito por esa retención que te hizo el otro país. Lo que va a generar eso sí es un costo financiero porque te lo vas a poder deducir al año siguiente. Entonces, es una forma de paliarlo, ¿no? Y bueno, pero existe. Y desafortunadamente en algunos países, que si mal no recuerdo es el caso de Costa Rica, eso no existe. Y sí es un dolor bastante importante que no solo no existan acuerdos, sino que no existan tampoco sistemas de tax credits. Entonces, lo que nosotros abogamos, porque el tema para tener acuerdo de doble tributación, vos tenés que tener dos almas o dos gobiernos que se pongan de acuerdo y autoridades fiscales que decidan hacerlo, y que no es nada simple. Pero lo que podés sí hacer con una gestión de lobby es que no pasen cosas como las que comenté, que existan países hoy día que no puedan descontar esos créditos que ya fueron descontados fuera, porque en efecto es una pérdida de competitividad notoria para las empresas.
Pero bueno, eso simplemente quería comentar. Gracias, Javier. Veo la mano levantada de Roberto Melo. Roberto, adelante. Hola, saludos a todos desde Panamá, un placer acá acompañarlos. Yo solamente quería como que retomar el tema que estaba conversando Luis de dos cosas. En escala hemos estado trabajando inclusive con Aleti en interconectar startups que están listas para escalar y pasar a un siguiente multipaís. ¿Ah? Y hemos identificado, digamos, algunos retos y algunas oportunidades. Entre los retos más grandes que hemos encontrado es que muchas de estas empresas les cuesta trabajo en su etapa temprana conseguir financiamiento. Entonces, el financiamiento parece ser una de las barreras, particularmente en la etapa temprana, porque la mayoría de los inversionistas latinoamericanos pues no han tenido experiencias, a diferencia de otros ecosistemas, de invertir en esa etapa temprana. Más bien en las economías latinoamericanas las riquezas se han creado en otras categorías, en retail o en... Así que creo que hay un trabajo que hacer de sumar actores en el tema de inversión de etapa temprana, em, particularmente desde el punto de vista de inclusive inversión de ángeles para que sea más organizada. Y el segundo reto también es cómo podemos hacer en el tema de apalancamiento cuando una de estas startups quiere, digamos, iniciar operaciones en otro de los países, ver si con el apoyo de Atleti se pudiese de repente facilitar poder comenzar a operar en otros países latinoamericanos. Y finalmente, el mercado de Estados Unidos, nosotros hemos hecho algunas exploraciones de inversión en qué mercados, inclusive hemos acompañado a algunas startups a hacer soft landing en Estados Unidos. Y normalmente, digamos que los latinoamericanos pensamos en Miami como un punto de penetración interno. A mí me parece Miami que un lugar quizás un poco difícil porque no es el típico Estados Unidos, digamos, mainstream. Entonces, en algunas investigaciones recientes hemos encontrado que Austin es una de los lugares muy interesantes para hacer penetración y creo que sería interesante también colaborar una oficina de Atleti para apoyar a hacer soft landing de startups en Austin para facilitar esa penetración en Estados Unidos. ¿Ah? Cuando estuve allá también en una visita de inversión, vi muchas empresas argentinas y de Colombia que ya tenían algo de tracción en ese ecosistema vendiendo servicios, así que eso me pareció muy, muy interesante. Así que nada, creo que es un tema de hacer apalancamiento y trabajar juntos y sin duda Atleti es una organización que puede impulsar eso directamente por tener participación multipaís. Gracias, Gracias. Roberto. Luis Stein, ¿alguna reacción a lo que nos comenta Roberto? Está en mute todavía, Luis. Perdón, ahí sí. La verdad es que, bueno, que me ha tocado colaborar mucho con Roberto y ha sido un placer. Y para empezar, creo que hay que aprender mucho de la industria de las startups, porque realmente han tenido o tienen la capacidad de financiarse mucho mejor que las empresas de TI. Muy probablemente porque nacieron ya en un periodo donde uno aprende a hacer los negocios con other people's money de alguna manera, ¿no? Es decir, el hecho de no pensar en que uno va a tener que financiar todos los proyectos. Entonces creo que es muy sano empezar a colaborar entre la industria de TI y la industria de startups. Y la verdad es que en general buena parte de la industria de startups es una industria de TI, porque una parte muy significativa de las startups que vemos escalar son startups de base digital. Entonces, encuentro que es bastante razonable que Aleti se haga partícipe del apoyo al tema de startups en la región y a la vez esta colaboración entre las empresas más maduras de tecnología y las startups de tecnología también puede funcionar para los dos lados, ¿no? Mejorando el acceso de las startups al mercado y mejorando la innovación de las empresas de TI, que una vez que aprenden y saben operar su negocio, pierden a veces las ganas de tener el riesgo de estar probando cosas nuevas. Y después una reflexión cuando estaban hablando del tema de barreras arancelarias, ¿no? Y de ninguna manera queriendo hacer que nadie evada
buscando alternativas. Esta mañana justo estaba hablando con un venture capital de Brasil y estábamos hablando sobre domicilio de venture capital, donde el domicilio tradicional de los VCs o lo que esperan muchos de los inversores es Delaware, porque es algo que el grueso de los inversores entiende bastante bien cómo funciona. Y este chico brasilero que está armando su VC me contaba que él estaba pensando en Canadá. Y por algún motivo curioso, que no entiendo del todo, pero los brasileros pueden ilustrarnos, aparentemente cuando un inversionista invertía en un fondo en Estados Unidos, aparentemente le retenían o le cobraban 20% de impuestos, o 20 y algo por ciento de impuestos, y lo mismo cuando quería traer la plata de vuelta después de que se haya liquidado el fondo, con lo cual terminaba habiendo impuestos del 50% que hacía básicamente inviable hacer el domicilio en Delaware, y curiosamente no tiene ese problema con Canadá. Entonces, aunque es ligeramente más complejo armar un fondo en Canadá, puede perfectamente que alguien como Aletti, ojalá Aletti, entienda muy bien esos distintos caminos para ayudar a la competitividad de la industria y a cruzar esas fronteras de la forma más competitiva posible. Muchas gracias, Luis. Como no hay, bueno, ahí está. Mario Padilla levantó la mano para el último de la ronda de las preguntas. Vamos a ver si Cristian también tenemos un chance de responderte. Entonces, Mario, Cristian, y vamos cerrando. Mario, adelante. Sí, claro, gracias por la oportunidad de participar. Me da gusto ver cómo ha crecido Aletti. Hay muchas caras conocidas, pero también hay muchas caras nuevas. Venimos hablando del tema de la integración del sector en Latinoamérica desde hace rato, ¿verdad? Aterrizando un poco también en la región centroamericana, en donde dijéramos que se han abierto muchas ventanas de oportunidad para atracción de inversión en temas de tecnología. En El Salvador particularmente se está viviendo pues un proceso de transformación bastante interesante. El presidente tiene un foco bastante particular en el tema de tecnología, lo cual es muy bueno. No sé si todos saben, pues, pero el año pasado El Salvador firmó una ley de promoción de innovación y de manufactura tecnológica que busca atraer inversión extranjera en temas de desarrollo de software y manufactura de equipamiento tecnológico, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, yo veo como una oportunidad no solo para El Salvador, sino también para la región, que busquemos estas inversiones para que vengan a El Salvador. Hace poco pues tuvimos la oportunidad de estar viendo también un proyecto en conjunto con Camtic y con Capatec también, lo cual considero de que ese tipo de proyectos van en beneficio de la región y no solo de los países exclusivamente, ¿verdad? Así que en ese sentido, pues nosotros sí estamos queriendo poner un foco particular al tema de exportación de servicios este año y la atracción de inversión extranjera, diversificando también un poco los mercados que estamos buscando, ¿verdad? No solo estamos buscando los Estados Unidos, que es el mercado, dijéramos, natural que la región busca para hacer negocios, sino también yendo a otras regiones, pues, en donde sí vemos que también existe la oportunidad de usar a El Salvador como un trampolín para llegar al mercado de los Estados Unidos. Y la idea de Roberto, pues, me parece muy buena en ese sentido, ¿verdad? De si fuera posible que Aletti lograra establecer, pues, esta oficina para poder facilitar todo el tema de internación en el mercado americano, ¿verdad? Así que un saludo a todos mis amigos y esa era la contribución que quería dar. Muchas gracias, Mario. Y para cerrar con Cristian, adelante, Cristian. Gracias. Bueno, primero que nada, felicitar y gracias por la invitación a Leti. Yo simplemente quería quizás aportar algo, un poquito de la práctica. Yo tengo mucho contacto con Barcelona, que es un ecosistema de startup ahora muy fuerte. Y dentro de los grandes aprendizajes que he tenido, porque comúnmente nosotros llevamos empresarios de Latinoamérica a Barcelona,
a entender cómo funciona la innovación en un ecosistema muy dinámico, muy cotidiano, y es que muchas veces, más allá de buscar alianzas, las empresas, en este caso catalanas o españolas, muchas veces también buscan crecer con el aliado en una startup o en una empresa latinoamericana. A veces, lo que digo yo, y me lo han dicho nuestros aliados allá, que dicen, muchas veces vienen a Europa pensando que aquí van a crecer, cuando lo que nosotros es tener aliados en Latinoamérica para crecer. Existen, sabemos que están, a veces no los encontramos, y en ese sentido pienso que Aleti puede ser una gran vitrina de muchas empresas de temas digitales, porque además se siente que ahora va a venir una gran avalancha de innovaciones a nivel digital con todo esto de la inteligencia artificial. Y eso quería aportar en el sentido que también Aleti tiene un gran potencial en acercar Europa a Latinoamérica al tener este gran entramado de colectivos y empresas con las cuales conoce y domina, pero también quería aportar esto que tenemos que entender que quien se asocia con una startup, quien busca una alianza desde Europa con Latinoamérica, también espera crecer, no que el latinoamericano se convierta en una franquicia o en una marca o en un canal comercial, sino que quieren crecer también con tecnología. Eso quería comentar. Gracias. Y muchas felicidades. Muchas gracias, Cristian. De hecho, aquí tenemos a la Cámara Española, a MITIC, seguramente asintiendo con la cabeza que sí, así es exactamente como Cristian lo señala. Qué bueno. Antes de devolver la palabra a Andrea, quería primero agradecer nuevamente a nuestros panelistas y compartir la reflexión de que lo que estamos hablando, esa tarea que hemos muchas veces asignado a Aleti, bueno, Aleti somos nosotros, así que cada uno aquí, empresarios de la región, sus gremiales que los representan, somos Aleti, así que la tarea es nuestra de romper esas barreras, aprovechar nuestras ventajas competitivas y colaborar más para que podamos cerrar esa brecha de desbalance en lo que estamos importando en tecnologías digitales versus lo que estamos pudiendo capturar como región. Muy bien. Eso sería. Muchas gracias, Andrea, por el espacio. Juan Francisco, agradecimiento también. Muchas gracias, señor Paul, señor Luis, señora Paola y señor Javier por este panel forum que tuvo como objetivo el crecimiento y competitividad en las industrias tecnológicas de Iberoamérica, desafiando el status quo con colaboración regional.